Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos sobre qué leen los jóvenes y en dónde. Hablaremos sobre hábitos de lectura que presentó IBI en la FIL. Acompáñenos. Hablando sobre hábitos de la lectura, se cree que entre los jóvenes de 14 y los 18 años es difícil enganchar a los jóvenes. Y es que en esta época de la vida, los intereses están enfocados en otras cosas, como son los teléfonos móviles, los videojuegos y sobre todo las actividades fuera de casa. La organización IBI México presentó en la FIL 2019 los resultados de su segunda encuesta nacional sobre el consumo de medios digitales y lectura, donde se señalaron los principales cambios en comparación con la primera encuesta realizada en 2015. Para conocer el panorama de lectura y hábitos digitales en la juventud, se recopiló datos de la población juvenil mexicana y dividió en categorías de análisis de acuerdo a sus procedencias urbana, rural y estudiantes universitarios. Los resultados manifiestan que los medios digitales no compiten contra los tradicionales, sino que son complementarios. Y es que el 64% de los jóvenes usa el Internet para aprender algo que les gusta. Un dato muy relevante es que el 59% de los jóvenes lee por gusto y el 46% por obligación. Y como antes los jóvenes prefieren leer libros en formato impreso que en digital. ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros, me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles. Mi queridísima Mariana H., ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Con mucho frío. Con mucho frío, pero además con un tema maravilloso que es tu mero mole. Como pues sí, aquí, ¿no? sí. Y pues para entrar ya en la materia les quiero presentar a José Ángel Quintanilla. Él es director general de IBI México y allá en la FIL presentaron una encuesta. Bienvenido, José Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fabiola. Mariana, buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantadas. Encantados, con un poquito de frío, efectivamente. También. Muy contentos. Primero les ponemos el contexto que allá en la Feria del Libro en Guadalajara se presentó esta encuesta que hizo IBI en cooperación con City Banamex. Hicieron una encuesta para saber qué están leyendo los jóvenes, en qué medios o qué plataformas, y si están leyendo o no, y un poco las influencias que tuvieron para esta lectura. Y la verdad, hubo hallazgos muy interesantes. El primero que quiero que sí resaltemos es que todavía, si los jóvenes leen, es por alguna influencia de los padres, generalmente de la madre, que en algún momento leyó con ellos o le inculcó la lectura, y eso creo que es importante, ¿no? Así es, Fabiola. Uno de los elementos fundamentales para la lectura, y Mariana lo sabe perfectamente, es el entorno familiar. Totalmente. La madre tiene una gran influencia porque es la que está más con los hijos, aunque en algunos otros encuestas, investigaciones hemos encontrado que el impacto de la participación de los padres, como están menos en casa, cuando los padres leen con los hijos, los padres hombres leen con los hijos, les causa un impacto mayor, porque con la mamá estamos más acostumbrados a hacer todo, y entonces no tiene tanto impacto que destaque, digamos, ¿no? Pero la influencia de los padres es y será fundamental en el tema del fomento a la lectura, del gusto a la lectura. Yo siempre cito a mi abuela, que en paz descanse, porque la abuela era la que nos contaba los cuentos. Primero los contaba, era como muy histriónica, ¿no? El trenecito y el cuento de los hermanitos chinos, que creo que se lo inventó porque nunca lo he encontrado en ningún libro. Entonces era eso, ¿no? Como primero la actuación, los cuentos, y ya después sentarnos a hojear todos estos libros que aún conservo. Y además, claro, la parte de los papás, del entorno familiar, sí, empieza todo en casa y que haya libros. Porque muchas veces a mí me dicen, es que yo quisiera que mis hijos leyeran. Pues sí, pero yo estoy en el teléfono. Ajá. ¿Y qué hay en tu casa? No, pues es que no sé, no tengo libros porque no sé cuáles. Entonces, primero que esté el objeto y que exista. Yo he platicado mucho de la experiencia de la lectura. No es lo mismo que esto, ¿no? Yo no estoy en contra de las tabletas ni nada de eso, pero sí muchas mamás dicen,
ay, es que no le gustan los libros, pues entonces mejor le doy la tableta. No, señora, no se afloja. O señor, no se aflojo. Claro que es más atractivo visualmente y todo, pero es otra narrativa. Yo ayer fui en la FIL, justo le compré 3 libros a los sobrinos. Hay uno que es de no te metes el dedo a la nariz, ¿no? Y está muy chistoso. Y se los juro, así, por ellos. Ayer llegué y se sienta, vamos a contar los 3 cuentos. Y ya se lo sabían. O sea, tenían una semana con ellos y ya se lo sabían. Y entiendo que también les gusta mucho ver Peppa Pig. Sí, sí. Pero esta parte de leer el cuento una y otra vez es un vínculo distinto, ¿no? Que ahí es donde empieza el lector. Que además te desarrolla la imaginación, porque cuando estás viendo en la televisión cualquier tipo de caricatura, de programa, estás concentrado ahí, no estás pensando en otra cosa más que en eso. Y en cambio, cuando estás leyendo, te estás imaginando a los personajes, estás pensando qué van a hacer o qué pasó y te estás acordando de otras cosas y eso te desarrolla la imaginación de una manera que no tiene símil. Y además salen cosas, perdón, Fabi, muy chistosas, como estábamos contando un cuento de monstruos que se llama Te como a besos, ¿no? De un monstruo que siempre está de mal humor y están los chiquitos que siempre salen huyendo. Y entonces, la tía Mariana, ¿no? Llega el monstruo peludo y hace ¡grrr! Como mamá. Salen cosas que a través de 1 y 2 y 3 y 4 veces que los cuentas, salen cosas distintas y eso te arroja información también como papá. Exacto. Y además, no solo pues te despierta esto la imaginación, sino también la curiosidad por saber cosas. Es decir, están escuchando el cuento, si son pequeñitos y aún no saben leer con fluidez, o están en los 6, 7 años y todavía se corta, estudio, y entonces les cuesta más trabajo la comprensión. Si tú les lees, ellos dicen, ¿qué significa? A mí me ha tocado con los niños. ¿Qué es esa palabra, mamá? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y entonces tú ya les vas dando, entonces van ampliando ese vocabulario. Tengo una tía que dice que ella aprendió a leer mientras su mamá le leía. Dice que se la ponía en el pecho, bueno, o sea, sentada en su regazo. Y entonces mi abuela le leía, y entonces mientras mi abuela le leía y ella estaba escuchando su voz, su corazón, esta tía iba siguiendo las letras, entonces aprendió a leer así. Entonces, no necesariamente leer es sufrir. No. Para nosotros en MIBI México es todo lo contrario. Es decir, la lectura tiene que llevarte a un gozo, incluso la lectura académica, digamos, que tenemos que estudiar, no debería ser un sufrimiento. A lo mejor el tema es un sufrimiento, pero no la lectura. Claro. La lectura debería ayudarnos a evitar esos sufrimientos, porque estoy entendiendo. Uno de los grandes problemas que genera deserción escolar es que leo y no entiendo. Claro. Entonces no puedo avanzar y entonces me estoy quedando. Sí. Es bien interesante las cifras que nos vas a compartir, pero justo eso, ¿en qué de pronto nos equivocamos como sociedad o lo que sea? Siento que mucho tiene que ver esa lectura obligada. Y entonces para el lunes me traen un reporte de este libro que ni yo como profesor le entiendo, pero es que dicen que el Quijote es el que tienen que leer en secundaria, ¿no? Entonces creo que estamos en una época muy afortunada en donde se está haciendo conciencia de esto, de no es una obligación y como he dicho muchas veces, no son 20 minutos, o sea, es lo que te dé la gana, si te aburrió a los 5, déjalo, hay más libros y si te picaste, puedes leer mucho más de 20 minutos y sin la necesidad de, aparte de entregar un reporte de todo lo que leíste. Y otra cosa es que nos hemos dado cuenta que son justo los niños y adolescentes a los que nos tocó ver con unos tomos así de Harry Potter y otros tomos así de un montón de sagas que les apasionan durísimo. Y eso sí está sucediendo en este país en donde no se lee, ¿no? Tú lo has visto también. Así es. Sí, decimos que no se lee. Bueno, hay que también determinar un poco qué es leer y qué es no leer. Porque nos la pasamos todo el día leyendo. Vamos a tomar el camión y vemos cuál es el nombre del camión, lo estamos leyendo. Claro. Estamos buscando un café y buscamos la cafetería, estamos leyendo. Pero no es el tipo de lectura a la que nos referimos. La lectura, la importancia de la lectura es qué haces con ella. Sí, aquí sí me subí al camión correcto, sí me tomé el café que yo quería, pero sobre todo, sí adquirí conocimientos, sí desarrollé mi imaginación, sí tomo nuevas experiencias que puedo poner en juego en mi convivencia en sociedad, porque además esa es otra cosa, la lectura, que sí en general se hace de manera individual,
se hace de manera individual relativa, porque estás leyendo la obra de alguien, pero además lo comentas y lo compartes, pero te desarrolla la imaginación, te da elementos para poder dialogar con otras personas y eso te permite tener una mejor convivencia en sociedad. Sí. ¿Cuántas veces nos decimos, este es un necio, ni escucha ni entiende? Claro, ni escucha ni entiende porque no está acostumbrado a poner atención a lo que otros dicen, que es lo que tienes que hacer cuando lees. Claro, y para ir entrando, por ejemplo, los datos del estudio, que es parte de toda esta plática y que es muy bonita porque incluso para esto, decía Mariana, al final ojalá algunas recomendaciones que nos dé para la lectura. Por ejemplo, eso para niños, estos títulos que dices, pues quedan muy bien, no los conocemos, ¿no? Entonces puedes darlos. Pero miren, esta encuesta se aplicó a más de 4.600 jóvenes que habitan en zonas urbanas, rurales, universitarias. Pero ¿saben qué dato es más valioso? Que el 59% de los jóvenes entre 12 y 29 años lee por gusto. Así es. Así es. Esta es una de las cosas que confirmamos. Esta es la segunda encuesta, la primera la hicimos en 2015 y ese es uno de los datos que confirmamos. La gente lee por gusto. No está tanto leyendo por obligación, todos tenemos que leer por obligación para preparar este programa, tuvimos que leer y esa es una obligación, aunque nos guste. Pero los jóvenes están leyendo mucho por gusto. ¿Qué leen? Bueno, a veces leen los chats, a veces leen alguna noticia, a veces leen alguna revista, algún artículo y a veces lo menos en medios digitales, lo menos leen literatura, novela, poesía, cuento. Pero más del 25% de los jóvenes que leen literatura, cuento, poesía, la leen en soportes digitales y el 70 y tantos por ciento en papel. No hay que subestimar también un género que ahora creo que a lo largo de unos, ¿qué será?, 10 años se ha colocado en el lugar que merece, que es el cómic. Yo aprendí leyendo, aparte de estos cuentos infantiles, los cómics. O sea, y leía, voy a revelar un poco mi generación y no me importa. La pequeña Lulú, el pato Donald, Condorito, que me encantaba Condorito. La familia Burrón también por ahí estaba en casa de mi tía. Entonces, eso empieza a fortalecer el músculo de la lectura, ¿no? Sí. Y hoy en día hay un montón de novelas gráficas que son increíbles para los niños y para los adolescentes, que eso también es una entrada a la lectura y que no te tiene que necesariamente llevar a la literatura. O sea, el objetivo no es que leas a Cervantes, el objetivo es que leas lo que te divierta, lo que te gusta, lo que te pone triste, lo que te indigna, ¿no? Yo creo que esa es la idea, no necesariamente... Así es, no es que llegues a leer a todos los Nobel de literatura. Exacto. O a todos los ni clásicos. Ni tiempo nos daría. El chiste es que llegues a leer lo que a ti te gusta, lo que a ti te alimenta, lo que a ti te hace crecer y eso te hace mejor persona. Necesariamente te hace mejor persona porque tienes más conocimiento de qué pasa. Ya algunos, en lugar de ser mejores personas, utilizan el conocimiento para otras cosas, pero son los menos, afortunadamente. Y esto es muy importante. Tú mencionabas los cómics, teníamos también los cómics encuadernados, como Tintín, ¿no? Claro. Ahí estaba Tintín y era para todos una delicia, pero también estaba... la más linda Memín Pingüín. Sí. Y todo eso nos acerca a la literatura, nos acerca a la lectura, que eso es lo trascendente, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que no podemos hacerlo a un lado, y más ahora con la cantidad de cómics muy bien ilustrados. Pues digo, lo que eran los Archies y los que tú comentabas ahora, pues sí, los leíamos porque además muchos era lo que teníamos a la mano para leer. Sí. Pero eso nos acerca a otras cosas. Lo mismo el cuento vaquero, le hacen unos taches y si es una herramienta que te permite leer, desarrollar la imaginación y buscar otras cosas, qué bueno. Del Quijote, bueno, pues lo que tendríamos que hacer es no darles la versión original del Quijote para que la lean. Claro. ¿No? Hay versiones adaptadas para niños, para estudiantes de secundaria, y entonces que se acerquen al Quijote con toda su riqueza, sin que los espante. Pero yo también voy a revelar mi generación. Cuando nos ponían a leer en sepan cuántos, en papel revolución, en texto corrido,
de este tipo de libros, decías, perdón, Te ¿qué vuelves hice loco. para que me castiguen de esta manera? Claro, ¿no? ajá, Sí, sí, sí. Cuando lees los mismos libros, ahora en las nuevas presentaciones, que incluso sepan cuántos tiene, etcétera, son mucho más agradables. Pero en aquel entonces era la única fuente en donde encontrabas todos estos materiales y era una cosa para espantar al más pintado, ¿no? Sí. Y decir que finalmente en el primer acercamiento de estos muchachos jóvenes a los cómics, que ahora incluso ya están todos muy revolucionados, con ilustradores gráficos también casi de premios, ¿no? Y hasta de Pulitzer, pues es importante porque en cada hay una historia, hay una trama, hay un elemento que te va guiando por ese mundo imaginario y que te va a llevar a buscar otras opciones. Y eso también es preguntarles, es decir, no necesariamente tengo que leer los clásicos y saberme de los clásicos para poder acercarme al libro, porque también tenemos como esa falsa idea de que voy a la librería y busco a los clásicos, ¿no? A Miguel de Cervantes Saavedra, bueno, Claro. todos los Nobel, a Saramago, y si no lo leo no se oculta. Cuando hay una variedad de libros que no conocemos y no exploramos, ¿no, Y son Adela? válidos, o sea, ¿cuál es el que a ti te Ajá, gusta? exacto. Ese te encantó, reléelo o compártelo con tus amigos. Yo lo pongo a veces en términos como de música, que es, cuando eres niño, bueno, te ponen Baby Shark, Ajá, ¿no? ajá, sí. Y después, si te gustó Baby Shark, a lo mejor te gusta la otra canción de no sé qué, todavía los niños, mis sobrinos están muy chiquitos, Sí, todos están sí, en sí, Baby sí, Shark. sí. Después vendrá, ponle el equivalente a lo que eran Parchís, Timbiriche. Sí, sí, sí. Y entonces, si ya te gustó, vas a seguir buscando. Y para mí, llegar, digamos, mi Cervantes es Bob Dylan. Ajá. Si te gustó la música, si te gustó vas a ir poco a poco por otros grupos hasta que llegues a Dylan, que es como mi Cervantes. Los voy a interrumpir un momentito ¿O no? porque nos vamos a enlazar a la 45 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador emite un mensaje. Escuchemos, por favor. De la mesa directiva del Senado de la República, senadora Mónica Fernández Balboa. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. El presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Javier Lainez Potisek. Asimismo, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestra María del Rosario Piedra Ibarra. El auditor superior de la Federación, licenciado David Rogelio Colmenares Páramo. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Leonel Efraín Cota Montaño. La secretaria de la Función Pública, doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros. Saludamos con agrado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la gobernadora del estado de Sonora, así como a los señores gobernadores de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Bueno, vamos a estar pasando información de este evento que preside el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a retomar nuestro tema de la lectura y de los hallazgos de esta encuesta. Por ejemplo, que los jóvenes todavía prefieren leer libros en formato impreso. Así es, fíjate que lo que se reafirma, Fabio y Mariana, es que lo que son contenidos, podríamos llamar efímeros, inmediatos, por supuesto los medios digitales no tienen símil, pero para acercarse a la literatura más formal, sí, 3 de cada 4 prefieren libros impresos, ¿sí? Lo cual, bueno, nosotros lo entendemos porque somos de generaciones no tan modernas, pero incluso los jóvenes lo siguen buscando en el papel. Les es más atractivo, les es más fácil.
Y de alguna manera estamos en el caso en la familia de Mariana, en la nuestra, y ojalá usted lo haga en su casa, en los niños menores irlo inculcando, porque si tú le regalas este libro, ellos empiezan a familiarizarse con el papel, quieren ver incluso las ilustraciones. Si tú lo estás leyendo, te dicen, a ver, y entonces ya lo volteas de tal manera que ellos puedan ver las ilustraciones y te piden leer, de verdad, leer con ellos. Si ahora sabemos que trabajamos todas las mamás y los papás y la vida es distinta, pero por lo sábado y domingo, hacerlo. Por ejemplo, yo tengo ya eso, yo no puedo leerles el cuento de la idea romántica entre semana porque tengo que trabajar, pero sí en sábado y domingo. Claro. Incluso hasta si vamos a ver a alguien de visita, nos llevamos el libro que estamos leyendo, ¿no? El libro familiar. Y antes de dormir leemos un capítulo. Y entonces ellos se van quedando interesados, claro. Se acuerdan en qué se quedaron, en la semana comentan algo y tú dices, los estás acercando a esa vida, ¿no? A esa imaginación. Y después, a mí el público que me tiene muy conmovida, que no sorprendida, que no es lo mismo, es el público adolescente, porque yo, cuando tú y yo íbamos a la secundaria, en la primaria y secundaria, no estábamos platicando de un libro que habíamos leído todos, no, o sea, no estaba el libro de moda. Y ahora sí, y los jóvenes se emocionan y entonces como están en este momento tan apasionado de su vida y tan incierto, se agarran de estos libros como salvavidas y lo ves en las ferias, pero van corriendo ahí porque ya llegó, pues están aparte enamoradas del autor, ¿no? Sí. Y a mí me pasó con Mark Zusak, que es este australiano que escribió La ladrona de libros. Ajá. Después se hizo película y a mí me tocó presentarlo. Y llegué un poco tarde porque se retrasó mi avión y venía yo, ya sabes, a la carrera y venían un montón de chavas súper jóvenes. Sí, córrele, todavía alcanzamos. Iban a la presentación de este joven, bueno, es un autor joven, y a mí eso me emociona, soy una ñoña, pero me emociona muchísimo porque te das cuenta de toda esta emoción que viene con este trote para ver a un autor. Y estaba llena la sala de adolescentes y esas cosas me emocionan mucho. Otra cosa que también pasa es que existe este fenómeno que yo tengo mis asegúnes, como dicen, de los booktubers. Eran, pero hordas de filas de adolescentes para ver a los booktubers que se convierten en una especie de estrellas que viven en YouTube. No sé si todos los que ven a estos booktubers se conviertan en lectores, pero algo hay, o sea, hay una moda de lectura que de algo nos tiene que servir, ¿no? Claro. ¿Y les parece, mi querido amigo Quintanilla, si regresamos con el tema? Porque también vamos a hacer una pausa y hay un segmento de también cómo se están familiarizando los jóvenes con estas redes sociales y el internet. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Hay que hablar de la biblioteca. Oigan, pues vamos a dar más detallitos de esta encuesta. José Ángel Quintanilla, director general adjunto de IBI, platícanos más de estos resultados porque también quisiéramos aprovechar el tiempo para que nos hables de la biblioteca y de todas las actividades que tienen, no solo en IBI, sino a veces en Los Pinos. He oído de varias actividades que tienen donde hacen estos picnics de lectura. Sí, todo dinos, por favor. Hacemos unas cuantas cositas. Sí, unas muchísimas. Ajá. Bueno, lo primero es que en cuanto a la encuesta, los jóvenes utilizan los smartphones cada vez más. Al 97% de los jóvenes en zonas urbanas tienen acceso a Internet. O sea, 3 de cada 100 no tienen acceso a Internet. No sé si porque no entendieron la pregunta o por qué, pero es... Claro. Sí. Y en zonas rurales más del 80% tienen acceso a Internet. Y están 6 horas en promedio al día. Ufale. Entonces, ¿pero qué hacen? Bueno, pues básicamente están en redes sociales, están chateando, están pasando mensajes, están leyendo noticias. ¿Sí? Y una de las cosas que hacen, es leer. El 35% utiliza su teléfono inteligente para leer. Pero repito, leen noticias, leen cosas efímeras, googlean muchas cosas. Sí, ese es básicamente lo que leen. Lectura formal, prefieren el libro impreso. Y viendo este dato de la gran influencia de las redes y del Internet, explícanos, Mariana, yo no tengo muy claro qué son los booktubers. Son chavos que hacen su reseña de los libros con una edición muy, muy picadita, como decimos. Son digamos, divulgadores de la lectura.
Pero hay algunos que lo hacen muy bien y hay algunos que quieren ser Estrellas. tweet stars, Ajá, ok, ¿no? ajá. Influencers. O sea, lo hacen más por una cuestión de moda, o sea, ya sabes, se ponen así, güey, este libro, o sea, está increíble, corte ahí. Y no, yo creo que ni lo leíste, brother, ¿no? En algunas ocasiones. ¿Qué te ¿no? dejó el libro? Dime algo del libro. Del libro, no de ti, de así de, güey, o sea, me sentí identificado. O sea, pero sí están teniendo un punch importante y están llevando a los adolescentes a las ferias. Y, por ejemplo, alguien que los ha apoyado mucho, que es otro extraordinario divulgador de la lectura, promotor de la lectura, que es Benito Taibo. Tiene un jale muy fuerte con los adolescentes, creo que a raíz de un libro que se llama Persona Normal. Y yo he estado con Benito así de, neta, Benito, ¿vas a firmar 5 horas? Me dice, sí, el que me vino a ver, me voy a sentar y le voy a firmar su libro. Y me consta, lo he visto, no solamente en una ocasión, en muchas ocasiones. Y él les ha dado también bola a muchos de ellos porque él cree en ellos. Entonces, yo le creo a Benito y estamos viendo cómo va a funcionar este fenómeno de los booktubers. Pero no puede ser negativo, ¿me explico? O sea, puede ser a lo mejor una moda, a lo mejor él quiere nada más un reconocimiento. De hecho, el libro más vendido de la FIL fue el de Luisito Comunica, que es un youtubero también que hace reseñas de viajes. Entonces, ahí se van encontrando y a final de cuentas creo que es a favor de la lectura. Así es. Sí, sí, es indudablemente a favor de la lectura, porque aunque no diga nada del libro, cuando no, güey, no sabes cómo me identifiqué, dices, a ver, déjame ver con qué se identificó. No nos dijo nada del libro, pero nos despertó la curiosidad acerca de él. Cuando menos, eso es bueno. Y hay muchos que sí lo hacen muy bien y te explican y los personajes y la secuencia, y etcétera, y te dan alguna conclusión para ellos, porque además cada lectura es individual. Lo que a mí me quiere decir un libro, el mismo a ti te dice otra cosa y a ti te dice otra, ¿no? Sí. Y ahora, la encuesta, ¿cuál es la finalidad de hacer la encuesta? Bueno, nosotros cumplimos el mes pasado 40 años de promover la lectura y la literatura infantil y juvenil en México. Y si no sabemos qué pasa, no sabemos qué debemos hacer o por dónde nos movemos. Indudablemente, cuando arrancaron, diría yo. Sí, claro. Hace 40 años, los medios que habían eran nada. Es más, no había ni libros para niños y jóvenes, y por eso arrancó IBI, para acercar los libros infantiles y juveniles a niños y jóvenes. Ahora es totalmente diferente. México es el país de América Latina que más literatura infantil y juvenil produce. Entonces, ya no se trata de acercar. Ahora, ahí está. ¿Qué hacemos para que lo lean? Entonces, bueno, ¿qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacemos nosotros con la lectura? ¿Y cómo hacemos para acercársela y hacerla más grata? Esa es la razón fundamental de esta encuesta. Y además, algo que es súper importante estamos hablando ahorita desde la Ciudad de México, donde tenemos un montón de librerías, presentaciones de libros, cuentacuentos, la Filigla, no sé qué. Y de pronto, hace 3 años, me invitaron a la primera feria del libro de Tepic. Entonces ahí vamos todos, pues. Y la gente nos decía, pero es que, perdón, ustedes están hablando de libros que aquí nunca llegan. ¿Cómo vamos a hacer de un país de lectores? Nosotros somos románticos y los niños lectores, pero no llegan. Entonces ustedes también están haciendo este esfuerzo para mapear dónde se está leyendo y por qué no se está leyendo. A lo mejor hay gente que quiere hacerlo, pero no llegan los libros. Cada vez hay más ferias y también esa es una buena forma de acercarse cuando llegan los libros, ¿no? A lo mejor una vez al año. Hemos estado en Hermosillo, en Tepic, en León, para que sí lleguen estos libros y no nada más que vayan los autores a platicar. Así es. Hay más de un 90% de municipios que no tienen librería. ¿Qué hacemos? Lo cual nos habla de la malísima distribución. Claro, aquí caminas 2 cuadras y te topaste con 8 librerías ampliamente surtidas. Sí, pero si te vas un poco más al sur, un poco más al este, va decreciendo. Claro. O sea, es muy dispar esa distribución de librerías. Algunas cadenas están haciendo esfuerzos por llevar algo de distribución, pero no da lo suficiente. Entonces sí, tenemos que utilizar los medios digitales. Tenemos que utilizarlos para formar mediadores, que son aquellos que nos enlazan a mí, posible lector, con la lectura. Alguien me enamora. Hablábamos de los padres, de los maestros. Sí, hay también voluntarios
que a eso se dedican, a acercar la lectura a los niños. Nosotros los formamos, hemos formado en estos 40 años casi 50,000 de ellos. Entonces, pero no podemos seguir de uno en uno, de grupos de 10, de grupos de 20. Entonces, tenemos que utilizar la infraestructura digital. ¿Sí? Entonces, el tener esta información nos sirve para eso. ¿Qué es lo que más interesa? ¿Cómo interesa? Capsulitas, cosas más largas, no sé, una entrevista en un medio digital, en fin, lo que sea, para poder llevar hasta diplomados y algunas otras cosas que estamos planteando en IBI que vamos a hacer para acercar más gente a la lectura a través de esos mediadores y a través de los padres de familia y los maestros que son los primeros mediadores. Ay, qué interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Punto y Coma. No se vaya. Hablábamos de cuáles son los retos, ¿no? Para que los niños y los jóvenes y los adultos lean. Uno, decíamos que lleguen los libros a las ciudades, a los pueblos, a todas partes. Y otra es el asunto del precio. Tenemos también este asunto de que leer es caro, pero uno con plataformas digitales se vuelve mucho más barato porque tienes por una suscripción de no sé cuántos, 40 pesos, 100 títulos, ¿no? Y otra, existen todavía las bibliotecas. Cuéntanos de su biblioteca, que yo soy indirectamente cliente frecuente porque mi sobrino va. Entonces, cuéntanos de este proyecto, bueno, y dónde está. María, antes de platicarles, que por supuesto sí, me interesa muchísimo, les comento que también tenemos más de 7,000 bibliotecas públicas en la República. Eso sí hay. Entonces, también ahí tenemos una fuente importante. Cierto. Ahora, déjenme pavonearme. Por favor. Sí, claro. Hace un par de meses, platicando con la directora general de bibliotecas de la UNAM, que algo sabe de bibliotecas, y nos decía que nuestra biblioteca, la biblioteca BS, que está en Goya 54, en la sede de IBI, es la biblioteca infantil y juvenil más grande de México, lo cual nos enorgullece. Tenemos alrededor de 30,000 títulos. ¡Qué emoción! Me da mucha emoción, que soy súper ñoña, pero es que sí. Y además están categorizados, digamos, por nivel lector, los que apenas empiezan a leer o los que juegan con los libros, ¿sí? Los que dan los primeros pasos lectores, los que leen bien y los grandes lectores. Y así los tenemos categorizados. En general corresponde a la edad, pero no necesariamente. Y están en estantería abierta, que quiere decir que tú llegas a la biblioteca y quieres ver qué libros hay. Vas, los tomas, los sacas. Lo que te pedimos es que no lo vuelvas a meter en el mismo lugar del que lo sacaste, porque seguramente no será el mismo. Exacto, sí. Que lo dejes sobre alguna mesita, alguna cosa, y ya nuestra gente lo acomodará después. Pero puedes hojear el que quieras. Y hay mesas, hay sillas, hay jardines. Tomas el libro y te pones a leerlo. Tenemos préstamo domiciliario y tenemos además la conexión con casi 250 buncos, que son bibliotecas infantiles y juveniles, que así les llamamos nosotros, que nosotros hemos desarrollado en comunidades básicamente vulnerables, en zonas mineras, en zonas depauperadas en la Ciudad de México, en Tlaxcala, etcétera, y que el centro de ese bunco es la selección del acervo. Es decir, no hay el mismo acervo en el bunco que hay en Cananea, que en el bunco que hay en Tlaxcala, que en el bunco que hay en Iztapalapa. ¿Por qué? Porque se selecciona de acuerdo a las necesidades y al entorno de cada población. Y entonces tenemos esparcida la labor de la biblioteca, que es el eje rector, es la columna vertebral de IBI, alrededor de, más de 24 estados de la República, y vamos por más. Cuando menos llegaremos a 32 entidades. Si alguna vez abren otra, estaremos ahí rápidamente. Pero esa es la idea, y también con lo que comentaba de la plataforma digital, poder llegar a formar mediadores a distancia. Es algo que ya estamos trabajando, que ya hemos empezado y que el próximo año le daremos mucha fuerza, todo a partir de lo que tenemos en la biblioteca, a partir de nuestros bibliotecarios, que son gente especializada, que son gente además muy incluyente. Tenemos una sección para personas con discapacidad auditiva, para personas con discapacidad visual, para personas autistas. Evidentemente está adaptado toda nuestra biblioteca
para que pueda acceder personas con discapacidad motriz. Entonces, tenemos personas en la biblioteca que hablan lengua de señas mexicanas como su lengua materna, digamos. Hablan como cualquier nosotros, pero también hablan lengua de señas mexicana. Tenemos audiolibros que nosotros hemos grabado para facilitar a los invidentes. Tenemos videolibros en lengua de señas mexicanas que nosotros hemos grabado para poder permitir a los sordos acceder a esa literatura. Tenemos libros intervenidos, es decir, libro que donde aparece un solecito, le ponemos unas pajitas que significan los rayos, y los rayos del sol, y los autistas tienen ellos un efecto maravilloso, el poder tocar la ilustración y sentir, bueno, tiene un efecto que nunca lo hubiéramos sospechado. Entonces también los trabajamos nosotros, los hacemos, estos libros para personas con capacidades diferentes, nosotros bajo el Tratado de Marrakech, nosotros los adaptamos, nosotros los traducimos, digamos, a lengua de señas mexicanas, y ahí están disponibles, están en esa sección. Tenemos algunos libros en lenguas originarias, maya, náhuatl, tzetzal, en fin, cosas de este tipo. Entonces, hacemos mucho para que todos puedan acercarse a la lectura, para que puedan gozar como nosotros gozamos la lectura, y que puedan crecer como personas, y que encuentren también gente ahí mismo que tiene las mismas problemáticas que ellos, y entonces empiezan a acompañarse y empiezan a sentirse no tan aislados, porque casi todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad como esta se aíslan por lógica. Estás en una conversación y no oyes nada, pues empiezas a pensar en las musarañas. O sea, y en cambio ahí compartes con ellos, ¿no? Claro. Entonces, parte de lo que hacemos. José Ángel, aparte de la biblioteca y de los esfuerzos que hacen en otras entidades, ¿qué hay actividades? ¿Cómo podemos estar pendientes? Entiendo que hay como estos como círculos de lecturas que van haciendo en algunas ferias, en algunos festivales culturales. Creo que estuvieron en el Centro Nacional de las Artes. No sé si a veces van a Los Pinos. Y vamos a La Mexicana una vez al mes. A La Mexicana, sí. Esa... Es que lo escuché en radio, La Mexicana una vez al mes, exactamente. Platícalo. Sí. Mira, lo que hacemos es inventar cosas para que podamos acercar los libros a los niños y jóvenes. Tú mencionas lo de los picnics. ¿Qué es eso? Es un picnic, llevamos nuestra canasta, nomás que es un picnic de letras. No llevamos sándwiches, llevamos libros. Entonces ponemos nuestro mantel, como las clásicas historias, los clásicos cuentos. Pones el mantel ahí sobre el pasto, pones la canasta, hay un lector nuestro que lee en voz alta para que el que se quiera acercar se acerque y escuche, pero también están los libros, y el que quiera llega, lo toma, se sienta en el mantel o un poquito más para allá y está leyendo su libro él solo, lo termina, lo regresa, toma otro, le platica a su papá, o el papá le platica al niño, o la mamá, lo que sea, y eso es lo que hacemos. Juntamos a esto, por ejemplo, en La Mexicana tenemos el picnic, y también tenemos algunas actividades de lengua de señas mexicanas. ¿Por qué? Porque La Mexicana le interesa mucho formar comunidad, acercar a esa comunidad, y sabemos que está en una zona de muy altos contrastes. Y entonces, bueno, ¿qué es tratamos... Santa Fe. Santa Fe. Entonces, tratamos de ofrecer junto con ellos actividades, acciones, materiales que puedan acercar a otras personas que en ocasiones no se hallan, como diríamos. Y que es entrada libre, o sea, claro. todo es gratuito. Es entrada libre, etcétera. Pero lo hacemos lo mismo, hablaba yo de los buncos. Tenemos 54 buncos en zonas mineras, con un grupo minero muy importante del país, que son comunidades de 600 habitantes, 300 habitantes. Tienen una escuela, y en esa escuela está nuestra biblioteca, nuestro bunco. Hemos capacitado a los mediadores, y eso ha ido ayudando a conformar la comunidad, porque antes, bueno, pues en las zonas mineras llega gente de todos lados que está buscando trabajo. Voy a hacer una pregunta que es muy absurda, porque el tema es qué leen los jóvenes, pero quiero preguntarte si también hay un público o un interés por los viejitos que también quieren leer, que ya fueron lectores y que a veces también están en este aislamiento. Mira,
Desarrollamos junto con la UNAM un programa que se llama Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Ya ven, es que son unos Hemos chingones estos. terminado ya 18 generaciones de 6 meses bueno. de estar trabajando con ellos. Se hace en 3 o 4 sedes semestralmente. O sea, está en el Museo del Chopo, está en Universum, está, ¿sí? Y hay 20, 30, 40 personas mayores, o sea, como de mi edad, que Joven, van joven. ahí y que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? Me gustaría leerle a mis nietos, me gustaría ir a la escuela de la que soy vecino, me gustaría ponerme a leer en el parque a ver quién quiere. Y entonces ahí se van formando como abuelos lectores, que no quiere decir que solo le lean a sus nietos, pero que están ya capacitados para leer a cualquiera. Y han tomado lectura en voz alta, y entonces lo que narraba Mariana de que ¡ay! Ya viene el sí, monstruo claro. peludo, bueno, eso lo saben hacer porque a algunos les sale muy natural, pero otros sí necesitamos que nos enseñen cómo. Sí. A leer, a dar la entonación, no necesariamente el monstruo peludo, pero muchas cosas, ¿no? Y en qué momento haces como que corres, y en qué momento. Y entonces todo eso lo van aprendiendo ahí, o lo van recuperando, porque muchos de ellos ya lo hacían, y le van encontrando un nuevo significado a poder leer a otros y a su propia vida, porque algunos de ellos están, pues, ¿y ahora qué hago? Eso. Ya a mi edad ya no consigo trabajo, y todavía soy útil. Claro que eres Claro. útil. O claro que incluso, eres o sea, útil. Ángel, y no tengo nietos. O sea, hay Exacto. algunos que no tienen nietos, o que los hijos así fueron, o que viven en otra parte y están solos. Y pueden ir a leer a la escuela de al lado, o pueden leer en el kiosco, o pueden leer en donde sea. Sí, pero, claro. pero ya tienen algo que saben hacer y que les permite también contactarse Eso. con otras personas de su misma generación o muchas más de otras generaciones, por lógica, pero les permite tomar un papel activo en algo que es necesariamente positivo. Ok. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos. Punto y coma, no se vayan. José Ángel Quintanilla, director general adjunto de IBI, ¿nos puedes decir un poco cómo seleccionan estos títulos para los niños y los adolescentes para ir respondiendo qué están leyendo? Por supuesto, mira, llevamos ya 32 años publicando cada año la guía IBI de Sí, es literatura infantil y juvenil en México. ¿Cómo se hace esto? A través de un comité lector que está conformado, sí, por algunos lectores reconocidos, adultos, etcétera, algunos de los cuales colaboran en IBI, pero también con lectores jóvenes, con muchachos que están estudiando en letras, que están interesados en la lectura, que han venido con nosotros en la biblioteca ya desde hace algunos años, y les pedimos a las editoriales mexicanas y a las que distribuyen libros en México, haznos llegar tu material para que lo podamos revisar. Este año, la guía 2020, que la publicamos hace 3 semanas, tiene 181 selecciones. En estas 4 etapas lectoras que comentábamos hace un rato, y añadimos una quinta, que es para mediadores, que pueden ser los maestros, los papás o gente que se dedica a la mediación lectora. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que nos interesa es la calidad en cuanto a contenido y en cuanto a presentación del libro. Porque comentábamos hace un rato, pues sí, teníamos sepan cuántos en los años 70, Sí. pero eran, bueno, tenía yo en los años 70, esos libros que no dejan de ser valiosos, pero espantaban. Sí, sí, claro. Y en cambio, lo que nos interesa es que primero se acerquen a la lectura por gusto, que les emocione la ilustración, el monstruito, el dragón, el otro, ¿sí? Los cochecitos, el barco, lo que sea, pero que se acerquen a ello porque les llamó la atención. Entonces tienen que tener un equilibrio entre la ilustración y el contenido. El lenguaje evidentemente es muy importante, no puedes utilizar un lenguaje para adultos en libros infantiles. Entonces, todo eso se valora. En el comité lector, cada libro lo leen cuando menos 2 personas para tener diferentes versiones, que no sea, es que a mí me gustó, sí, pues que tienes un gusto espantoso, Ajá, ¿no? exacto, sí. Sino que pueda haber ahí incluso un intercambio. Hacemos una pequeña ficha de contenido, del por qué nos gusta, de si tiene valores o no tiene valores,
valores humanos, Sí. porque nosotros no consideramos nada religioso, digamos, y a partir de ahí hacemos esa selección. Eso es lo que nos da la pauta primero para incrementar el acervo en nuestra biblioteca y para también tener acervo base, digamos, para todos estos buncos. Pero, comentamos hace un rato, lo que necesita leer un niño o lo que podría ser atractivo para un niño en Iztapalapa no es lo mismo que en Tlaxcala o en un bunco que tenemos en la colonia Roma, junto a la iglesia de la Sagrada Familia, ahí como referencia. No es lo mismo lo que leen en un lado y en otro. Y es más, en este mismo bunco hay una comunidad otomí a 3 cuadras y van al bunco. Y hay mucha gente migrante, digamos, en esa zona que trabaja ahí, que lleva a los niños a la escuela porque trabajan ahí, y entonces gente que viene del Estado de México, que viene del norte de la ciudad, y ahí se dan cita. Entonces, lo que requieren en cada uno de ellos es un poco diferente. Y entonces se selecciona a través de la experiencia que tenemos nuestros especialistas. Perfecto. Ahí en la pantalla está la dirección de la Biblioteca IBI México en Goya 54, ahí en la colonia Mixcoac. Mariana, aunque sea brevemente, algunos de los títulos que viste ahí en la fila, algo que están leyendo estos jóvenes, como La ladrona de libros. Yo te diría para los... Es que... Los que están empezando a leer, hay 2 clásicos que nunca fallan, la verdad, que es el libro Salvaje de Juan Villoro y La peor señora del mundo de Pancho Hinojosa, que Francisco Hinojosa tiene varios libros para niños, no nada más La peor señora del mundo, hay unos muy chistosos. Para los niños más chiquitos hay una garantía con Oliver Jeffers, que es un ilustrador irlandés fantástico, y el Fondo de Cultura tiene unos libros muy baratos, muy chiquitos para niños, entonces chequen la oferta del fondo, porque están tanto estos de gran formato de pastadura como más chiquitos, que son mucho más baratos. Ajá, y por eso para ir empezando, ¿no? Sí, por claro. ejemplo, los títulos que le regalaste a tus sobrinos, ¿verdad? Que nos comparta para ver. No tengas miedo, cangrejita. Ajá. El otro del dedo en la nariz, no me acuerdo cómo se llama. Y el otro se llama Te como a besos, que es el de los monstruos, el del monstruo peludo que hace grrr, y se asusta al niño chiquito y el otro se ríe. Esos 2 son un éxito también. Y también es garantía Olivia. Olivia tiene cosas para niñas y para niños increíbles. Y decir un poco que lo que nos decía José Ángel Quintanilla, que lo que estás leyendo no importa la edad, tiene que ver nivel también... de lectura, o sea, exacto, con tu momento, ¿no? Con lo que estás viviendo y con la necesidad que incluso presentan estos jóvenes y todo, pues acerquémoslo de cualquier manera. Muchísimas gracias, José Ángel Quintanilla, director general de IBI, Al adjunto. contrario. Muchísimas felicidades, muchas felicidades. Vayan a la biblioteca. Mariana, muchas gracias. A ti, mi Fabi. Perdóname, estamos de 10 a 6, de lunes a sábado. De 10 a 6, de lunes a sábado, Goya 54. Muchísimas gracias. Quédese en la programación de Excelsior Televisión con Martín Espinosa.